Bienvenidos. Para nosotros los humanos es bastante duro cuando alguien toma el autobús para la vida. Amén. Y hoy quiero compartir unas palabras y al mismo tiempo aceptar la ayuda del Espíritu Santo para poder ser un agente fortalecedor. Primeramente porque tienen a Dios en su corazón. Segundo, porque para nosotros los que estamos en Cristo hay una esperanza de vida. Y tercero, la oración del pueblo de Dios logra muchas cosas. Cuando una persona se va de este mundo y ha vivido mucho tiempo, llega a la edad robusta, como dice la Biblia, 80 años, o 90, o 100, no nos pega tanto porque la persona vivió mucho tiempo. Pero cuando ocurren circunstancias como estas, cuando se va un niño de 3 años, como le pasó a Maxi y a Marixa, creo que a mi hermana Isabel también le pasó, como les acaba de pasar a la familia Sarcos, 25 años. Entonces allí es cuando nos duele en el corazón. Y cuando vienen las interrogantes y las preguntas, y allí es cuando nos pega más. Ahora yo hoy, en el mensaje que traigo, quiero hablarles acerca de la restauración del duelo. Porque la Biblia, como siempre lo digo, tiene mucho que hablar al respecto. La Biblia no hace silencio de las cosas de la vida. Y de este tipo de situaciones tampoco hace silencio. Allí está en la palabra de Dios. Y quiero utilizar como fundamento escritural 2 de Samuel, capítulo 12, y voy a leer a partir del versículo 15. Dice de esta manera: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Versículo 18, y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Versículo 20, y aquí es donde me quiero concentrar hoy. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Versículo 21, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Este es un capítulo muy poderoso, especialmente el versículo 20, para hablar acerca de la restauración del duelo. Cuando nosotros hablamos de duelo, hablamos del dolor emocional, del dolor interno que sentimos cuando un ser querido, cuando un ser amado se va de esta tierra. Todos vamos a pasar por eso en la vida, eso se lo aseguro. Cuando hablamos de luto,
hablamos de algo diferente. El luto es la expresión física del dolor interno. Cuando alguien expresa físicamente el dolor que siente al socializar o a estar con sus seres queridos. Esa es la diferencia entre duelo y luto. Y David entró en duelo antes de morir el niño. Sentía el dolor interno, emocional, por la pérdida de su hijo con Betsabé. Hace como 2 años atrás, yo estaba en la cama y mi hija se lanzó en la cama y comenzó a jugar conmigo. Y en esos movimientos yo vi que podía lastimarse y traté de agarrarla y no se dejaba agarrar, así como se ponen las niñas y sus hijos cuando están jugando con usted. Y yo traté de agarrarla para que no se lastimara y me resbalé en la cama y le caí encima y sonó el bracito clac. Y cuando sonó el bracito clac, ella empezó a llorar muy fuerte, intensamente del dolor. Cuando mi hija comenzó a llorar así, yo recuerdo que le miré el bracito y tenía aquí inflamado el brazo y yo le dije a mi esposa, ay, le partí el brazo, le dije. Y ella me recordó y me dijo, no, acuérdate que esa fue la picada de ayer. Y yo le decía, la miraba y esa es la picada, y empecé a llorar. Yo creía que le había partido el bracito. Y cuando íbamos en el carro para la clínica, cada vez que pasábamos un policía acostado, entonces ella lloraba más intensamente y yo atrás lloraba más. Hasta que llegamos a la clínica, el doctor le estiró el brazo y era que la muñeca se le había salido del lugar. Y al doctor hacerle algo allí, entonces dejó de llorar. Cuando a nuestros hermosos hijos le pasa algo, nosotros sufrimos, lloramos. Yo no me quiero imaginar el dolor de una madre al perder a su hijo. Cuando yo lloré porque creía que le había roto el brazo. Debe ser un dolor intenso, fuerte, y no podemos negar eso aunque estemos en el Señor. Y digo esto porque muchas personas en Cristo, cuando estas cosas pasan, a veces se colocan una coraza y dicen, hey, yo no puedo llorar, yo no puedo sufrir porque ella está con el Señor y yo tengo que demostrar de alguna manera que yo estoy bien. Y se ponen esa coraza para demostrar algo que en realidad no está pasando. Por dentro está sufriendo, por dentro hay lloro y lamento. Alguien dijo que la pérdida de un hijo nunca se sanará en la vida, solo se cicatriza. El dolor que se siente. Ahora, con esto yo no lo quiero desanimar, porque vuelvo y repito, tenemos la ayuda del amado Consolador, del Espíritu Santo. Hay una ventaja que tienen los hijos de Dios, y es la fortaleza de Dios sobre ti y la esperanza de vida, como decía mi esposa. Ella no murió, ella partió a la vida. Pero nosotros los que quedamos aquí con el dolor en el corazón, debemos saber cómo lidiar con eso y debemos permitir a Dios que sane ese dolor. No podemos estar ignorantes a lo que tenemos que hacer cuando las situaciones de la vida se presentan. Ve, si alguien viene a mí con un dolor en el corazón, yo como pastor no lo puedo despedir con un consejo vago y decirle tranquilo, Dios te fortalecerá. No, yo tengo que comprender el dolor y tengo que tratar de ayudarlo con la fortaleza de Dios, pero diciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de llorar y de hacer duelo? Dice la Escritura en Deuteronomio 34, versículo 8, que Moisés murió. Y dice que el pueblo hizo duelo por 1 mes de acuerdo a sus costumbres. Dios estableció en la ley para su pueblo que podían hacer duelo por 1 mes. Y ya voy a explicarles eso. Pero dice la Escritura que Moisés partió y el pueblo lloró a Moisés por 1 mes como estaba establecido. El duelo es parte de la vida. El duelo no se puede evitar.
El duelo es parte del proceso de sanidad que alguien debe tener cuando estas cosas pasan en la vida. Y nosotros como hijos de Dios debemos saber ayudar a la persona que está quebrantado de corazón y no actuar como un robot o no actuar como alguien hiper espiritual o super espiritual y decir: si tú lloras es porque no comprendes lo que está ocurriendo con ella en este momento. No, el duelo es parte del proceso de sanidad. Dice que el pueblo lloró a Moisés por un mes completo y entonces siguieron el camino a la tierra de Canaán. Hay un proceso de restauración y está aquí plasmado en el versículo 20 del capítulo 12 de segundo de Samuel. Y ese proceso dice que David se levantó de la tierra. ¿Qué pasa? Que cuando había duelo, y esta es una costumbre hebrea, cuando había duelo, ellos se acostaban en tierra con el rostro mirando hacia el suelo. Era una expresión de aflicción. Esto también se hacía cuando se hacía ayuno para arrepentimiento, como ocurrió en Nínive. Pero especialmente cuando había duelo, la gente se tiraba en tierra mirando hacia el suelo, no boca arriba, sino hacia el suelo. Y dice que David, antes que el niño muriera, estaba en esa posición de duelo. Y dice que cuando él escuchó que el niño murió, entonces se levantó de la tierra. Es decir, David hizo las cosas al revés según la costumbre. Él tenía que esperar que el niño muriera para hacer esto, pero lo hizo anteriormente. Él fue en curso de lo contrario. Dice que se levantó de la tierra. Ahora yo me he preguntado por qué Dios le dijo a su pueblo que solo hicieran duelo por 30 días. Porque la vida sigue en esta tierra. A veces hay padres que pierden a un hijo y se enfocan solamente en ese que perdieron y descuidan la atención de aquellos que quedaron en esta vida. Y eso está equivocado. Hay personas que han perdido un ser querido y tienen años en duelo, en luto, y no quieren levantarse de la tierra. Dios para todo tiene un diseño. Y si Dios ha visto que es bueno levantarse de la tierra, es porque a nosotros nos conviene. Todas las personas que yo he conocido que no han permitido un proceso de sanidad emocional en su vida a causa de una pérdida de un ser querido, siempre se la mantienen deprimidos, desesperanzados y con raíces de amargura por Dios. Porque ¿qué pasa? Que el Creador siempre recibe los señalamientos cuando algo malo nos pasa, ¿sí o no? Si nos quitan algo, decimos: Señor, ¿por qué permitiste que me lo quitaran? Si me roban algo, decimos: Señor, si yo soy tu hijo, ¿por qué me robaron? Si un ser querido se muere o se va a la vida, entonces decimos: Señor, ¿por qué te lo llevaste? Pero cuando algo malo ocurre, siempre el Señor se lleva los señalamientos. Y la persona que no permite un proceso de restauración, entonces vive deprimido. Y en esta mañana yo quiero ser un portavoz de lo que Dios quiere para ti. Y Él te dice: levántate de la tierra. No sigas estancado allí en la tierra. Pero posiblemente hay personas aquí que no están físicamente mirando el suelo, pero llevan años estancados, llevan años con una raíz de amargura en su corazón, llevan años decepcionados con Dios, llevan años en esto. Y Dios te está diciendo: es hora de levantarse de la tierra. ¿Cuál era el proceso de esos 30 días? Desde la muerte de la persona hasta el entierro, a la persona afectada se le eximía de cualquier deber religioso. Ese era el primer paso. Si la persona tenía que hacer algún deber religioso, no estaba obligado a cumplirlo, porque estaba en la etapa más difícil de la persona que está dolida. Luego venía una etapa de 3 días,
Y en esos 3 días, la persona debía quedarse en su casa. Los hombres no se rasuraban, usaban ropas, muchas veces como el cilicio, que era una vestimenta de piel de camello y era oscura, muchas veces rota. Y esto denotaba el estado emocional en el cual se encontraba la persona. En esos 3 días, la persona no estaba obligada a contestar los saludos, ni a recibir visita en su casa. Eran los 3 días más fuertes, los 3 días de lamentación. Luego venían 4 días más. En esos 4 días la persona podía recibir visita para ser fortalecida. Los hombres podían afeitarse, podían bañarse y ya podían recibir el consuelo, entre comillas, de los familiares y de los amigos, y podía recibir visita. Y luego en la etapa final, ya la persona podía salir a la sociedad, a su trabajo, para comenzar a reintegrarse en la sociedad y a comenzar su vida normal y a comenzar el proceso de sanidad en su corazón, aunque esto tardaba 1 año. Luego del año, entonces, los sabios rabinos decían: ahora cada año tú vas a recordar a tu ser querido, pero no puedes vivir en estancamiento emocional y en aflicción. De eso es que le quiero hablar en este día. Y por esa razón, en ese momento es cuando tienen que refugiarse más en la presencia de Dios, porque Él es el que los va a fortalecer. En los 3 días más difíciles no hay palabras que te puedan consolar. A veces yo tengo que ir a un funeral, a oficiar un funeral, y yo digo, ¿qué puedo decir aquí? Especialmente cuando hay casos que son los más difíciles. Y yo digo, Señor, el único que puede fortalecer a esta familia eres tú. A veces he ido y lo que he hecho es orar por la familia. Porque yo me imagino que cuando alguien está pasando estos momentos, usted habla y las palabras no se entienden, las palabras pasan por los oídos, usted no decodifica nada, no entiende nada. Porque el dolor es tan profundo que nada te puede consolar. Pero dice la Escritura que David se levantó de la tierra. Vamos a ver qué más dice que hizo David. Y dice, y se lavó y se ungió. Hay una traducción que dice, se bañó y se echó perfume. Porque ¿qué pasa? Que la parte del luto era que no se bañaban, no se afeitaban y tampoco usaban perfume. O sea que era fuerte eso así. Pero dice que David se levantó de la tierra y no solamente hizo eso, sino que se lavó y se ungió con perfume. Aquí tenemos otra etapa de la restauración. Aquí esto significa, en la primera acción, significa de que tú tienes que determinarte a permitir que Dios te sane. Hay una enfermedad que es la enfermedad cerebrovascular. Y a muchas personas que sufren de esta enfermedad cambian su estado emocional. Muchos que eran serios, entonces ahora son guachafiteros y hablan de más. Otros que eran guachafiteros están ahora serios, porque este tipo de enfermedad hace esos cambios de humor y de personalidad en la persona. ¿Por qué estoy diciendo esto? Muchas veces cuando alguien pierde a un ser querido, como no se ha levantado de la tierra, cambian su manera de ser. Se ponen más rudos normalmente. Tratan mal a su familia, tratan mal a las personas. Yo he conocido personas que tienen un familiar enfermo y vienen a la iglesia todo el tiempo esperanzados, y cuando el familiar muere, dejan de venir a la iglesia. Porque dicen, ¿para qué? Si fui, oré y Dios no hizo nada, te quedaste en la tierra. La primera acción es una decisión que tú tienes que tomar de corazón, de levantarte del duelo. ¿Cuántos me están escuchando? La primera es una decisión. La segunda
es darle el permiso a Dios a que su aceite sane tu vida. Esa es otra cosa. Dice que David se lavó, se bañó y se ungió de perfume. Eso indica que tú ahora tienes que permitir que la sanidad de Dios venga a tu corazón. No está mal llorar, no está mal sufrir y tener dolor por un ser que se fue, claro que no. Pero sí está mal pasarse del tiempo que es necesario, porque vas a caer en una depresión y eso va a cambiar tu ánimo, tu estilo de vida y tu trato con las demás personas. Conozco a una mujer que perdió a su hijo hace como 3 años atrás, algo inesperado. Y cuando yo la conocí era la mujer más dulce que pudiera conocer. Su hablar, su trato. Pero después que ese hijo murió, ella cambió totalmente. Se puso dura, se puso amargada. ¿Sabe por qué? Porque hay que permitir que el Señor te unja con tu aceite. La unción representa ese aceite. Ese es el aceite que a usted se frota y no permite que los bichos se queden en su piel, sino que el aceite hace repeler esos bichos. ¿Cuántos me entienden? Entonces usted tiene que tomar la decisión de levantarse, pero ahora tiene que dar el permiso a Dios a que Él te unja con su perfume. Son dos cosas diferentes. Yo le voy a decir algo. El permiso es tan poderoso que si alguien no le da el permiso a Dios, entonces Él no va a entrar en tu vida. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre su corazón, entonces yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios es un Dios de permiso. Dios es un caballero. Él no te puede restaurar, Él no te puede salvar a menos que tú le des el permiso. Él no te puede ungir a menos que tú le des el permiso. Yo como pastor no te puedo ayudar a menos que tú me des el permiso de ayudarte. ¿Cuántos me están escuchando? El permiso es un nivel muy poderoso. Y usted tiene que decirle: Señor, no solamente me voy a levantar de tierra, sino que también yo quiero que me unjas en esta mañana. Yo quiero que tú cambies mi lamento en gozo. Porque el gozo no es una guachafa, no es un bochinche, no. El gozo es permitir que la alegría de Dios, el gozo de Dios, esté en tu corazón, no importando qué. Estad siempre gozosos, dijo el apóstol Pablo. Un hombre que sufrió por la causa del evangelio. Estad siempre gozosos. ¿Cómo nosotros podemos estar gozosos cuando las circunstancias que nos rodean son contrarias a lo que nosotros queremos vivir? Lo que pasa es que el gozo es diferente a la felicidad. La felicidad consiste en cómo marchen las circunstancias físicas y humanas. El gozo depende del fruto del Espíritu. La felicidad consiste de cuánto dinero tienes. La felicidad consiste cuando quieres el auto último modelo o cuando quieres el celular último modelo. Pero el gozo de Dios consiste en el fruto del Espíritu. Y todos aquellos que han nacido de Dios tienen el fruto del Espíritu, que es el gozo, o es parte del fruto. Y cuando el aceite de Dios viene a tu vida, entonces ese aceite comienza a refrescarte. Ese aceite comienza a sanarte y comienza a cicatrizar toda herida que pueda existir. No es un aceite humano, no es una intervención humana, es el mismo Dios y Él lo hace porque tú le has dado el permiso a hacerlo. Es porque tú te has metido en tu habitación y le has dicho: Señor, no puedo con un consejo, no puedo con una explicación, no entiendo lo que pasó, pero yo permito en este día que tu aceite me sane, me restaure, me dé refrigerio porque lo necesito. Es permitir que Él te unja en esta mañana. Porque cuando Él te unge, entonces vas a sentir el refrigerio de Dios.
Yo le decía el día que tuvimos el servicio en la comunidad allá en Divino Niño, yo le decía a la gente que estaba sentada, hay muchas cosas que son inexplicables. A veces la gente cree que los pastores tienen todas las respuestas y eso es equivocado de pensar. Es equivocado. Hay cosas que yo no puedo explicar. Y le decía a la gente que estaba sentada, ¿cómo millones de niños no tienen la oportunidad de nacer y son abortados? ¿Y por qué el Señor a mí me libró 3 veces de un aborto? Eso no se puede explicar con palabras humanas. Ahora entiendo que el propósito de Dios te mantiene vivo, pero ¿será que Dios no tenía propósito con los otros que han muerto? ¿Cómo tú lo explicas? ¿Me está comprendiendo? No siempre tenemos que buscar las 5 patas al gato, como dice el dicho. Hay momentos donde nosotros debemos dejarnos caer en la soberanía de Dios y decir, Señor, yo no quiero que mi amor hacia ti sea tocado por nada ni por nadie. Y en la eternidad vamos a comprender muchas cosas que en lo finito de este mundo no comprendemos. Pero ya para saltar de este punto, es importante que tú le des permiso al Señor que te unja y sane tu corazón. ¿Usted sabía que la enfermedad más común no es la física, sino la emocional? Hay una encuesta que dice que el 95% de la población humana padece de una enfermedad emocional. Hay gente que tiene raíces de amargura, eso es una enfermedad emocional. Hay gente que tiene odio en el corazón contra su pareja, eso es una enfermedad emocional. Hay gente que tiene pensamientos negativos, eso es una enfermedad emocional. Hay gente que hoy anda contento y mañana anda enojado, todo el tiempo es cambiante, eso es una enfermedad emocional. Hay gente que maldice todo el tiempo, eso es producto de una enfermedad emocional. Hay gente que hoy se ríe contigo y mañana te mira raro, eso es una enfermedad emocional. El 95% de la gente padece en lo emocional. Esa es la enfermedad más fuerte en la raza humana. Pero cuando tú te sientas así, permite que el Señor te dé su aceite. Porque si no lo permites, Él no lo va a poder hacer. Y dice la Escritura que David se bañó y se ungió con perfume, dicen otras traducciones. Y dice que cambió sus ropas porque sus ropas eran ropas de luto. Ahora, el próximo punto que voy a discutir es muy poderoso y dice, y entró a la casa de Jehová y adoró. Hay traducciones que dicen, y entró en el templo y adoró. Aquí es la parte más difícil. Levantar nuestras manos y adorarle, no importa qué. Allí es cuando nuestra fe realmente es probada. Y el tema no es este en esta mañana, pero lo voy a mencionar. Dice la misma Biblia, ¿quién fue el que hirió al niño? ¿Quién? El mensaje de hoy no se trata de las causas, no, pero lo voy a mencionar. Dice que el Señor hirió al hijo de Betsabé. Y algo que me impresionó cuando leí esta escritura es que David lo sabía y cuando se levantó, se ungió, él entró al templo y adoró al Señor. ¿Cuántos saben que David pudo permitir odio contra Dios en ese momento en su corazón? ¿Sí o no? Porque allí sí sabemos que Jehová quitó al niño. David pudo haber dicho, Señor, tú me lo quitaste, eres malo, yo te sirvo, soy tu hijo y me lo quitaste. Pero en vez de eso, dice que David se vistió, se cambió la ropa y fue a adorar en el templo. Eso significa que estaba libre de la falta de perdón contra Dios. Si usted dice, ¿la falta de perdón contra Dios existe? ¡Claro que sí! Usted puede venir a la iglesia todo el tiempo y sin saberlo tiene falta de perdón contra Dios. Porque de manera indirecta siempre lo está cuestionando. Uno de los síntomas comunes de la falta de perdón contra Dios es el cuestionamiento. Señor, ¿por qué lo permitiste? Ahora hay momentos en la vida donde eso es válido y el Señor lo comprende, pero cuando pasa el tiempo y usted sigue cuestionándole, entonces es posible que usted tenga falta de perdón contra Dios.
Pero en vez de eso, dice la Escritura que David fue al templo y adoró. ¡Qué poderoso! El corazón de este rey estaba limpiecito. Y por eso es que el Señor dijo que el corazón de este hombre era conforme a su corazón. Cuando Natán lo fue a reprender por el pecado con Betsabé, él se inclinó a tierra y pidió perdón. Tenía un corazón arrepentido y tenía un corazón libre de la falta de perdón. La adoración es una radiografía de tu corazón. Repito esto, la adoración es una radiografía de tu corazón, de lo que hay en tu corazón. En estos días decían la radio, adoración no necesariamente es un ritual o una liturgia. Adoración es una acción cuando nosotros lo aprovechamos en cada momento de la vida. Y decía, cuando alguien tiene un plato de comida en la mesa y dice, amantísimo Padre Celestial, gracias por este plato, Señor, lo bendigo. No necesariamente eso es adoración, eso puede ser liturgia y ritual. Pero cuando yo tengo el plato de comida en la mesa y digo, Señor, tú sí eres bueno, que me has permitido comer esto hoy. Yo te amo porque eres mi proveedor. Eso se convirtió en adoración de acción de gracias. Porque tú, aparte de la liturgia que te enseñó que tienes que orar cada vez que comas, no lo estás haciendo por eso, sino que lo estás haciendo como entendimiento, diciendo, Señor, qué afortunado soy en comer este plato de comida. Y entonces automáticamente eso se convierte en adoración. Adoración es vestirse y decir, yo tengo esta ropa porque Señor tú me la has provisto, y usted le adora en ese momento. La gente circunscribe adoración en estas cuatro paredes y en esos instrumentos, y eso es parte de la adoración momentánea. Pero la adoración consiste en reconocer a Dios en los detalles a veces insignificantes de la vida diaria. Yo a veces voy manejando en el carro y digo, Señor, qué milagro que tú me diste este carro. Puedo ir para allá y venir para acá. Te doy gracias porque me lo diste, Señor, porque eres mi proveedor. Y esa acción de gracias se convierte en adoración. Yo no digo, este carro que me diste, ay, se dañó, ay, Dios mío, el diablo se metió aquí. No, hay gente que su switch de vida está en lo negativo todo el tiempo, en la queja. Su switch de vida, su cosmovisión de vida está siempre en lo malo, en lo de las tinieblas, y eso se convierte en queja e impide a Dios una adoración en su vida. Pero usted tiene que colocar su óptica en la adoración, y entonces en los detalles insignificantes para muchos usted le va a adorar y usted va a tener un estilo de vida de adoración. Y David fue al templo y le adoró. Mi pregunta en esta mañana es, ¿qué le diría David al Señor en el templo después de haber perdido un hijo que el mismo Dios se lo quitó? ¿Qué le diría David? ¿Qué le diría usted al Señor? He visto a muchos creyentes refunfuñar y quejarse de Dios cuando el Señor no le da lo que ellos estaban pidiendo. Cuando no pudieron comprar aquello que querían y el negocio se cayó, entonces comienzan a cuestionar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces somos cristianos malcriados. El cristiano malcriado es que cuando no tengo lo que quiero, me pongo bravo con el Señor. Ahora no oro más. ¿Usted los ha escuchado? Ah, no me diste lo que yo quería, Señor. Ahora no oro más. Ahora no voy más a la iglesia. Ahora no voy a diezmar y ofrendar más, Señor. Ahora no voy a hacer aquello. Y el Señor te va a decir, eso te va a afectar a ti. A mí no, a ti es que te va a afectar. Porque somos malcriados. Pero cuando tenemos hijos de Dios maduros, los hijos de Dios maduros aceptan la disciplina, ¿sí o no? Y le dicen, Señor, sí, tienes razón. Aunque me siento mal, aunque es incorrecto, aunque sé que estás haciendo lo correcto y me siento mal, sé que lo haces porque me amas. Pero mi pregunta es, ¿cómo adoró David al Señor ese día? No pueden permitir que el enemigo les robe la adoración de sus vidas. No permita que este acontecimiento robe la adoración de su corazón. ¿Me está comprendiendo? Ustedes pueden llorar, ustedes pueden estar rostro en tierra, pero va a llegar un momento que tienen que levantarse.
Y va a llegar un momento que tienen que permitir que Dios le unja. Pero va a llegar un momento también de entender de que Dios no es culpable de estas cosas. Y ustedes le pueden adorar y le pueden decir: Señor, gracias por mi hija. 25 años la pude tener. Señor, no entiendo por qué se fue. No entiendo por qué se enfermó de repente. Señor, yo no entiendo. Yo no entiendo qué pasó. Si tanto oré, no lo entiendo, Señor. Pero yo no quiero que lo que no entiendo haga que yo tenga falta de perdón en mi corazón e impida que yo te siga adorando. Señor, yo sé que nuestra vida es como agua que cae al piso y algún día yo me iré, Señor, pero mientras esté aquí yo no quiero perder el norte de tu adoración. Yo no quiero permitir que ninguna circunstancia obstaculice mi amor hacia ti. Yo no entiendo por qué perdí a mi hijo, no entiendo por qué perdí a mi hija, Señor. Pero hay una esperanza para tus hijos, y es que algún día yo me iré de aquí, como dijo David. Él no volverá a mí, pero yo iré hacia donde Él está. Eso se llama sentido de eternidad. Llegará el momento, Elio, que vas a agarrar el bus para la eternidad. Y allí estará tu hija amada. Allí estará esperándote. Porque los que estamos en Cristo tenemos una esperanza de vida. Porque Jesús ha resucitado de entre los muertos y Él fue la primicia de resurrección. Y Él resucitó, y si Él resucitó, entonces nosotros también resucitaremos algún momento. Amén. Cuando la final trompeta sea tocada. No se ha perdido todo. Nosotros quedamos con el dolor en esta tierra, pero el que está con el Señor está en su vida. Usted ve, esta mente es tan finita que no comprende lo celestial. Un apóstol que fue al cielo se llamó el apóstol Pablo. Él dijo: no sé si fui en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero algo sí sé, que yo vi cosas allá que no las puedo expresar con palabras, porque no se pueden expresar. Hay gente que la óptica del cielo que tienen en la mente es: yo estoy allí, un montón de gente, yo tengo una túnica blanca y todo el tiempo estaré cantando santo, 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 santo. Y dice, en conclusión, eso sí es aburrido. Pero el cielo, dice la Biblia, que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Repita esto conmigo: lo que se ve, el planeta Tierra, fue hecho de lo que no se ve. Es decir, el Señor agarró los planos de lo que no se ve y dijo: voy a hacer la tierra así. ¿Qué le quiero decir con esto? El cielo tiene cosas maravillosas que no se pueden expresar con palabras. Allá vamos a comer, porque en el cielo no hay muerte, no hay enfermedad, no hay dolor. En el cielo hay vida. En el cielo no hay demonios, no hay diablo, no hay problemas, no hay divorcio. En el cielo hay bendición, hay unión. En el cielo nuestro presidente y nuestro rey es nuestro Señor Jesucristo, y no habrá corrupción. Amén. Allá no se va a ir la energía, porque la luz de Dios estará todo el tiempo alumbrando y dándole vida y dándole poder y dándole energía a todo lo que está allí. Pidamos una revelación hoy de lo eterno. Como decía mi esposa, estamos muy apegados a lo físico. ¿Sí o no? Muy apegado a lo físico. En estos días la esposa de Nolasco también partió con el Señor, y estuve haciendo las diligencias y fui a la funeraria, y el hombre me metió donde estaban todos los cofres y me dijo: escoge el cofre. Y yo, mirando todo eso, le pregunté al que preparaba a la persona, yo le dije: tú
debes entender lo frágil que es la vida, ¿verdad? Y él me dijo, sí. He preparado niños, he preparado jóvenes, he preparado adultos, he preparado ancianos, lo que sea, niñas, niños. Y yo le digo, usted debe entender lo que es la fragilidad de la vida. La vida se puede ir en unos segundos, así, mire. ¿Usted sabía que es un milagro que usted esté aquí sentado? ¿Ah? Es un milagro que usted esté aquí sentado escuchando. Ah, pero usted no lo entiende. ¿Por qué me señala, pastor, que no lo entiendo? ¿Sabe por qué no lo entiende? Porque vive peleando, porque vive amargado, porque vive preocupado, porque vive afanado, porque vive renegando de Dios. Y todas esas cosas hacen que usted se pierda lo hermoso de la vida, que es entender primeramente que estoy respirando. Y si estoy respirando es porque tengo propósito. Y si tengo propósito es porque tengo vida. Y si tengo vida es porque la tengo que disfrutar primeramente con Dios y con los míos. ¿Me entiende? Deje de ser tacaño, ahorre, pero saque esa plata que está allí y vaya a comer con su amada esposa. Ay, mi amor, es que está ahí, tengo que ahorrar. Uy, está muy caro, ya va. Alguien dijo, lo que se va a llevar este cuerpo son los sabrosos tomates que te comiste. No, vamos a comprar este más chiquito porque el kilo es más pequeño. Pero si tienes para el grandote y el rojito y bonito, compra el grandote, rojito y bonito, porque es lo único que tu cuerpo se va a llevar. ¿Me entiende? Pero la vida la vivimos, no entendemos lo precioso que son los segundos, los minutos que Dios nos da en esta vida. Y vivimos amargados y peleando y esto y lo otro, y siempre hay algo. No, despierta en esta mañana, levántate de la tierra, échate el perfume de Dios, el aceite de Dios, entra en el templo de Jehová con ropas nuevas y adórale con todo tu corazón. Hoy es el día de levantarte y darle una adoración a Él. La adoración es la mejor expresión de agradecimiento que hay en el corazón. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Esto fue lo último que hizo David, comer. Eso simboliza que David recuperó el ánimo para comer. Hay muchos que por un ser querido que partió tienen el ánimo por el suelo. No quieren seguir. Pero déjame decirte que tienes que comer para fortalecerte. La comida te fortalece. Si estás lejos de la comunión con Dios, comienza a buscarle. Comienza a comer. Comienza a buscar su presencia y Él te va a fortalecer. Ya termino diciendo esto. Hay una diferencia entre la persona que está en el reino de Dios y la que no está. Claro que sí la hay. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Que al Hijo de Dios no le pasan cosas. No necesariamente. La Biblia nunca dice que el que está en Dios o el que está en Dios se le exime de aflicciones en la vida. No. Hay cosas que el enemigo trae que tú tienes que identificar y no te pertenecen y echarlas fuera. Eso es verdad. No tienes que aceptar todo. Pero cuando las circunstancias de la vida se presentan, la persona que cree que la vida es lineal y que nada pasa, entonces cuando algo altera esa línea, cuestiona a Dios. Pero la Biblia dice: en el valle de la sombra y de muerte, no temas porque yo estoy contigo. En el mundo tú tendrás aflicción, pero no temas porque yo estoy contigo. Cuando pierdas a un ser querido, yo sé por lo que estás pasando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Yo me imagino que el padre sabía lo que Abraham sintió cuando lo iba a sacrificar. Eso es normal. Pero tienes que comer para fortalecerte. No pierdas la esperanza de la vida. No te lances al abandono. Hay gente que ha llegado hasta el suicidio
por perder a alguien. Mantén tu dependencia 100% en el Señor. Yo tengo 37 años de edad y yo digo, Señor, 40 tortas que me partan más, 40 tortas que son poquito, ya tengo casi 80 años, la vida sí es corta. 40 tortas más y quizá ya estaré aquí o estará otro, lo más seguro. Pero son apenas 40 tortas. ¿Cuántas tortas te quedan a ti? Muchas, pero esas muchas a la vez son pocas, ¿sí o no? ¿Por qué yo resalto esto? Vamos a vivir 100% para Él. Amén. Vamos a vivir 100% para Él. Vamos, levántese y levante sus manos en esta mañana y agradezca.